entrar en materia. Hablábamos antes de que usted se conectara de que ha logrado usted algo muy difícil de lograr, que es mantener unas cifras de aprobación popular bastante altas, ¿no? Entre 45 y 50% he visto en los últimos sondeos. Hay muchos presidentes a los que la pandemia ha afectado muchísimo en términos de su aceptación popular. Y usted ha tenido que hacer esto además en medio de un contexto de fuerte polarización política, ideológica, con una oposición muy aguerrida, por decirlo suavemente, frente a usted. Y sin embargo, hay algo claramente en el liderazgo del manejo de la pandemia que ha tenido una resonancia con un sector vasto de la población colombiana. ¿Cómo interpreta usted precisamente eso? ¿Qué es lo que ha hecho bien Colombia que otros no han hecho aparentemente tan bien? Pues queridos Álvaro y Gerardo, yo empiezo por decir lo siguiente. Yo he mantenido siempre una filosofía con respecto a las encuestas, y es que cuando son buenas se trabaja el triple y cuando son malas se trabaja el triple, y siempre hay que llevarlas con mucha humildad y con mucha capacidad de leer e interpretar que son fotos de momento. Pero, ¿qué me parece importante destacar? Este ha sido un año muy difícil, un año, yo creo que no hay ningún gobernante en el mundo que estuviera preparado para la dimensión de esta pandemia, y mucho más porque es la pandemia de la era global, donde la interdependencia trae efectos económicos y sociales devastadores. Pero, ¿qué ha hecho Colombia? Nosotros, desde prácticamente el mes de enero, empezamos a monitorear lo que estaba ocurriendo en Wuhan. Nosotros ya prácticamente para febrero nos habíamos convertido en el primer país de América Latina que tenía certificado a través del protocolo Berlín la posibilidad de hacer pruebas moleculares de COVID-19. Y nosotros definimos una estrategia que era sustentada en 3 etapas: prevención y preparación, teníamos la fase de contención y la fase de mitigación. Y a lo largo de estos meses, nosotros logramos, yo diría, 3 o 4 grandes hitos. El primero, aumentar la capacidad de laboratorios y de pruebas. Empezamos con 1, terminamos con más de 133 laboratorios y hoy estamos procesando más de 50,000 pruebas diarias. Lo segundo es que nosotros tomamos una decisión y era duplicar las unidades de cuidado intensivo. Teníamos en el país ya un número importante, 5,300, hoy estamos casi en las 11,000, es decir, duplicamos esa capacidad. Tercero, tomamos decisiones drásticas, muchas veces severas, pero las tomamos gradualmente y las tomamos donde íbamos siempre poniendo de presente que no había ningún dilema entre proteger la vida y la salud y proteger la vida y la salud de la economía, del empleo, de la micro, pequeña y mediana empresa. Eso es lo que nos trae a hoy en esa atención, sumado a los programas sociales donde hemos sacado adelante un programa como el que subsidia el salario mínimo en un 40 o 50% para los trabajadores de empresas que han visto afectado un 20% o más su facturación y que irá hasta marzo. Haber lanzado un programa de garantías de crédito para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del 90%. Haber sacado adelante una transferencia como el ingreso solidario que llega a más de 3 millones de familias. Haber hecho reprogramación tributaria, atender sectores vulnerables. Entonces, amortiguar esto, entregar cerca de 2 millones de mercados, 1 millón por el Estado, 1 millón por el apoyo del sector privado, una campaña que lideró mi esposa, María Juliana. Y con esto, yo diría, Álvaro, hemos logrado contener, enfrentar y reactivarnos. El pasado 20 de julio pusimos en marcha un proyecto que se llama Compromiso por Colombia, que es como el New Deal colombiano, donde nosotros queremos invertir cerca de 50,000 millones de dólares en proyectos de iniciativa pública, privada y público-privada para generar casi 2 millones de empleos. Con esto es que nosotros hemos enfrentado esta situación, pero también en el territorio, mostrándole afecto a la ciudadanía, entregando las obras y, como digo, siempre con la humildad, la perseverancia y el trabajo intenso para contarle al pueblo colombiano lo que se está haciendo, hacerlo diariamente de manera meticulosa, basado en la ciencia, con los gobernantes locales apoyándonos, con los médicos, con los empresarios, y yo creo que esto nos ha mostrado coherencia
de que nosotros no estamos buscando provechos políticos del manejo de esta situación, sino que sea el país entero el que salga adelante. Antes de la pandemia, presidente, la economía colombiana mostraba cifras prometedoras, interesantes. Había un aumento significativo de la inversión extranjera, las cifras de crecimiento incluso superaban el 3%, superaban a Perú y Chile, que anteriormente habían superado a Colombia. Había también una tendencia a reducir la brecha fiscal, un asunto al que usted le había puesto mucho interés desde el comienzo del gobierno. Y claro, lamentablemente la pandemia ha frenado ese proceso, aunque las cifras definitivas no las tenemos todavía. Entiendo que la tasa de crecimiento negativa por culpa de la pandemia este año se situará entre 6 y 7%. ¿Cómo va a enfrentar usted el efecto, digamos, la secuela económica de la pandemia y qué planes tiene para revertir esto lo antes posible y volver a colocar a Colombia en la senda en la que estaba antes de la pandemia? Pues me parece muy buena la pregunta, apreciado Álvaro. Nosotros cerramos el año 2019 con no solamente un crecimiento que estuvo por encima del crecimiento mundial, regional, de la OCDE, de la Alianza del Pacífico, sino que logramos la mayor reducción del déficit fiscal en los últimos 8 años y por primera vez un superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal. Cerramos también con cifras muy importantes de inversión extranjera directa, también de exportaciones, en fin. Cerramos un año muy bueno, empezamos el año 2020 con un enero y febrero con crecimiento por encima del 4% y después nos encontramos con la pandemia, con las decisiones que tuvimos que adoptar. Obviamente esto nos golpeó en empleo, nos golpeó también en aumento del endeudamiento, nos golpeó en déficit fiscal, pero lo cierto, Álvaro, es que teníamos que emplear todas las herramientas a disposición para que el país contuviera la pandemia y pusiera en marcha un ciclo de reactivación económica. Con el compromiso por Colombia que nosotros lanzamos en julio, tenemos varias apuestas. Una, lo que llamamos nosotros concluir, que es terminar las obras más importantes que tiene el país, y también en lo que se llama vías para la reactivación, dejar contratadas y en ejecución una serie de obras que son importantes. Hay una parte que es iniciativa privada, otra es iniciativa pública y otra es alianza público-privada. Tenemos el proyecto más ambicioso de expansión de energías renovables en nuestro país, en marcha. Nosotros recibimos un país donde el 0.2% de la matriz energética era energías renovables no convencionales. Vamos a estar por encima del 10% y la idea es inclusive llegar al 20% muy pronto. Tenemos además un programa de vivienda donde tenemos los subsidios de clase media y también para las personas más vulnerables que ya han mostrado lo que vimos en el pasado mes de octubre, que fue el mes de más ventas de vivienda de interés social en la historia de Colombia. Y eso nos muestra a nosotros que ahí también se están reactivando sectores trascendentales. Conectividad. Estamos con los operadores privados y también con recursos públicos avanzando hacia la meta del 70% de Internet de alta velocidad para agosto del año 2022. Pusimos también en marcha una iniciativa de 17 proyectos de transformación digital. Tenemos la inversión más grande en vías terciarias. Estamos haciendo también un programa de economía verde que se ve reflejado también en sembrar 180 millones de árboles para agosto del año 2022. Este año cerraremos en 50 millones de árboles y ahí estamos hablando también de recursos importantes de inversión y de trabajo con el sector privado. Están los aspectos de desarrollo rural y agricultura por contrato, donde estamos haciendo proyectos de irrigación, entrega de seguros, microseguros. Estamos también entregando créditos de manera fácil a los pequeños productores. Cerraremos el año con las exportaciones agrícolas más altas que haya tenido el país, aún en medio de la pandemia. Tenemos la transversalidad de la inversión en salud. Y yo creo que la sumatoria de todo esto nos pone a nosotros con un objetivo. Y es que en el año 2021 nosotros podamos aproximar nuestro crecimiento al 5% o superarlo. Esa es la meta que nos hemos trazado. Estamos alineados en este propósito. Vemos también que el sector privado está muy comprometido, desde la microempresa hasta la empresa grande, y vemos también que el país sigue estando en el ojo de los inversionistas, mucho más cuando ya tenemos 2 de las 3 calificadoras de riesgo que han dicho que Colombia mantiene su grado de inversión. ¿Por qué? Porque hay confianza en la agenda que tenemos y en recuperar esa senda. ¿Sabe usted que hay mucho interés, obviamente, siempre en la opinión pública internacional por el destino que tenga el proceso de paz en Colombia, que es un tema siempre muy controvertido?
y que es él mismo objeto de una gran polarización política. Leí hace muy poco unas declaraciones que me sorprendieron por su dureza del expresidente Santos, Juan Manuel Santos, en fin, criticando al gobierno, diciendo que no había avanzado la Jurisdicción Especial para la Paz todo lo que debería, que habían, en fin, obstáculos en ese proceso. Y quería que nos explicara dónde está exactamente el proceso y qué es lo que puede haber motivado esta extraña, digamos, intervención del presidente Santos, que normalmente era muy prudente con respecto a su gobierno. Gerardo, ¿todavía lo tienes ahí sentado al lado? Ha salido un momentito y ya regresa. Bueno, es que aprovechando que Gerardo tiene además esa estampa argentina. Aquí está con nosotros. Bueno, yo aprovecho y viendo a Gerardo que tiene esa estampa argentina y que le gusta el tango y que le gusta el lunfardo, frente a ciertas afirmaciones, y yo no, por eso no pretendo contestarle a nadie, siempre me acuerdo del tango que dice la tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser. Eso suele pasar muchas veces cuando uno ve comentarios, pero aún así los hechos son más elocuentes que los discursos, los hechos son más elocuentes que los testimonios, apreciado Álvaro, apreciado Gerardo, y yo quiero que pongamos sobre la mesa las cosas tal cual son. Yo tuve muchos reparos siendo senador de la República frente al proceso de paz, el país lo sabe, ustedes lo vieron. También cuando se dio el plebiscito, yo hice campaña por el no. Pero cuando asumí mi candidatura presidencial, siempre dije frente al proceso de paz una frase: ni trizas ni risas. ¿Por qué dije eso? Porque había unos sectores extremistas que hablaban de hacer trizas. Y había también unos sectores del otro extremo, que han sido los actores también violentos, que le decían a las víctimas quizás sobre si iban a tener reparación. Yo le propuse a los colombianos que íbamos a hacer reformas importantes para que se construyera confianza. Dijimos, vamos a ir al Congreso y vamos a hacer una reforma constitucional para que ni el narcotráfico ni el secuestro sean delitos conexos al delito político y por ende amnistiables. Logramos esa reforma. Segundo, nosotros dijimos que teníamos que enfrentar el más grande reto que dejaba también el proceso en su primera fase, y es que por, no sé, la razón que sea, por la falta de previsión que sea, entre el año 2015 y el año 2018, el área sembrada de cultivos ilícitos en Colombia pasó de menos de 60.000 hectáreas, a más de 200.000 hectáreas. La mayor expansión que ha tenido nuestro país en el área sembrada. Dijimos que íbamos a parar ese crecimiento exponencial, lo logramos. Dijimos que íbamos a empezar una reducción sustancial, la logramos. Y este año será el año de más incautaciones de droga y será el año de mayor erradicación. Dicho eso, hemos tenido una política integral, pero esos son dos elementos que yo quisiera resaltar. Ahora, cuando entramos al corazón del proceso, que es la reincorporación, y es las personas que han dejado las armas pueden hacer la transición hacia la legalidad. Ese para mí, Álvaro, es el punto más importante, porque si eso sale mal, todo sale mal. Y nadie puede estar en desacuerdo en que haya personas que dejen las armas y que entren en la legalidad. Y por eso nosotros hemos garantizado que ese proceso avance, y hoy las Naciones Unidas, que son los que monitorean a través de su medición de verificación, reconocen eso como lo reconoce la comunidad internacional. Ahora bien, ¿tenemos retos? Claro, en muchos otros frentes, pero en los planes de desarrollo con enfoque territorial nosotros encontramos dos. Hoy tenemos los 16 completados desde el punto de vista de estructuración. Estaremos entregando la obra número 900 de los planes de desarrollo con enfoque territorial. También nosotros hemos puesto en marcha un programa masivo de titulación de predios. Hemos avanzado hacia la actualización catastral con catastro multipropósito. Hemos puesto en marcha la discusión en el Congreso de una jurisdicción agraria para resolver conflictos en las zonas del territorio. Hemos movilizado más de 200 millones de dólares de obras por impuestos en los territorios.
Todo eso ha ocurrido en 27 meses de gobierno, que cuando se compara con los 18 meses anteriores, la elocuencia de los resultados ahí está. Pero yo no pretendo hacer política con la paz. Lo que sí pretendo es que tengamos una política de paz con legalidad. Y esa es la que se está ejecutando. Y los retos existen, y retos grandes. Hemos visto el asesinato de líderes sociales. ¿Y quién los mata? El narcotráfico. El narcotráfico que se ha nutrido también de ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, que son los mismos que también han atentado contra las personas que están en proceso de reincorporación. Pero eso lo estamos enfrentando con claridad y con contundencia. Dicho eso, Álvaro, cuando pensamos en los resultados de seguridad para Colombia este año, hasta el momento, nos faltan 30 días para cerrar el año. Si seguimos como vamos, cerraremos el año con la menor tasa de homicidios por 100.000 habitantes desde 1974. Y esa tiene que ser una meta para alcanzar en estos próximos 30 días. Hemos registrado el año pasado, y este año será mejor, la menor tasa de secuestros en más de 40 años. Tenemos además una reducción de muchos delitos en el país y hemos enfrentado al crimen organizado con determinación. Eso nos valida a nosotros que la agenda de paz con legalidad está en ejecución y va hacia adelante, independientemente de que, como diga el tango, para algunos exista la tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser. Cuando usted hablaba de trizas o risas, yo recordaba que a veces abro periódicos donde leo ataques desde la derecha que dicen Iván Duque es un blandengue, y a veces abro periódicos y desde la izquierda le dicen es la derecha cavernaria. ¿Dónde está usted ideológicamente exactamente? Cuando a uno la extrema derecha le dice a uno que uno es de izquierda y la extrema izquierda le dice a uno que uno es de extrema derecha, quiere decir que estoy en el lugar ideal, que es el puro centro. Yo soy de extremo centro y me seguiré declarando de extremo centro, porque yo creo que aquí necesitamos es mirar hacia adelante, con desarrollo, pensando en lo que beneficia a la sociedad y no estar desviándose ni para un lado ni para el otro. El futuro está en el centro, el presente está en el centro y seguiremos ejecutando el programa de gobierno. De hecho, Álvaro, muchas veces yo tengo sectores que los derroté en el proceso de llegar a la presidencia de la República con perseverancia, con humildad, primero dentro de mi propio partido, después estuvimos en espacios mucho más competidos desde el escenario puramente electoral, en las urnas, y yo siempre he dicho una cosa: yo fui elegido candidato de un partido con un programa de gobierno. Con ese programa de gobierno gané la consulta abierta con la mayor votación que ha tenido una consulta abierta. Con ese programa ganamos la primera vuelta con la mayor votación registrada en una primera vuelta en Colombia, y con ese programa ganamos la mayor votación que ha tenido presidente electo en nuestro país. Con mucha humildad he reconocido siempre todos esos triunfos, pero ese es el programa con el que yo gobierno. Y todos los días, apreciado Álvaro, me desvivo para cumplir uno a uno los postulados que están ahí. Esa es la congruencia, esa es la coherencia y ese es mi compromiso con el país. Gobernar para todos con el programa con el que fui elegido. Usted mencionó rápidamente un tema que es muy sensible, sobre todo en la opinión pública internacional, desde luego lo es también dentro de Colombia, pero es un tema especialmente sensible fuera de Colombia, que es la muerte de líderes sociales. Usted dijo, básicamente, esas muertes se deben a la acción del narcotráfico. ¿Por qué no profundiza un poquito más en esta información? Porque en el exterior hay mucha confusión con respecto a este tema tan delicado. Primero, es interesante poner esto en un contexto, Álvaro, y las personas me preguntan, bueno, ¿por qué pasa esto? Y cuando dicen los líderes sociales, pareciera que es un término que fuera muy pocas personas. En nuestro país, nosotros tenemos 23 caracterizaciones de liderazgo social. Solamente una caracterización, que se llaman los líderes comunales o comunitarios. Son en Colombia más de 7 millones. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de esa caracterización asumimos que todos los miembros de las juntas de acción comunal son líderes comunitarios. Tenemos 64.000 juntas de acción comunal en todo el país y más de 7 millones de miembros.
Si a eso le sumamos las otras 22 caracterizaciones, podemos estar hablando fácilmente de más de 9 millones de ciudadanos. El reto es grande. Tenemos protección colectiva, tenemos protección individual. A estos ciudadanos, ¿quiénes han atentado contra ellos? ¿Y cuál es el sector más amenazado? El sector más amenazado y donde se han concentrado más asesinatos de líderes sociales es la acción comunal. Y particularmente yo quiero decir esto, el primer presidente en 60 años, desde que existe la Federación de Acción Comunal, en ir a los encuentros de la acción comunal, he sido yo. Y he estado en 3 ocasiones con ellos. Creamos un banco de proyectos, una política pública, vamos con un proyecto de ley que radicamos la semana pasada ante el Congreso de la República. Y ellos le dicen a uno, los narcotraficantes, los que están detrás de los cultivos, quieren intimidar, quieren usurpar, no les gusta que ellos ejerzan un control positivo frente a la sociedad para evitar que los niños sean reclutados por el crimen organizado. Ahí se ha concentrado gran parte de esos asesinatos. ¿Y quiénes los han asesinado? Y esto no es una especulación. Los esclarecimientos de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, que frente a estos crímenes es más del 58%, que es un esclarecimiento altísimo, muestra que más del 80% de esos asesinatos los cometen el ELN, las disidencias de las FARC, grupos como los Pelusos, los Caparros, etc. Y nosotros tuvimos una reducción en la muerte de líderes sociales el año pasado frente al año 2018. Este año también vamos con una reducción, al parecer un poco más grande, pero yo no trato de regocijarme porque tengamos la reducción, debería ser 0. Y la única forma en la que asumimos que debería ser 0 es combatiendo con determinación todas esas estructuras del crimen organizado. Por eso este gobierno ha dado de baja o capturado a más de 118 cabecillas de esas organizaciones. Y las hemos denunciado y hemos hablado de cooperación armónica ante poderes para acabar con esas estructuras. Y no dejaremos de hacerlo un solo día, apreciado. Muy bien, presidente, 1.000.000 de gracias por acompañarnos desde Bogotá. Ha sido un gusto como siempre. Estoy seguro que no será la última vez que conversemos en el marco de la Fundación Internacional para la Libertad, pero nos parecía muy importante en este día, con un auditorio tan internacional, tan grande, tan vasto, que usted tuviera ocasión de tocar algunos de estos temas polémicos que siempre rodean a Colombia. Le agradezco muchísimo. Álvaro, muchas gracias, un saludo muy especial. Gerardo, no sabes cómo me alegra también saludarte. Esperamos que pronto puedan estar acá visitándonos en Colombia. Mi saludo muy especial a todo el equipo de la Fundación. También mi saludo, Álvaro, a tu padre, que siempre lo recordamos con mucho cariño. Y a ti. Gracias. Y estamos atentos a tu próximo libro. Un abrazo. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias.